Creo que ya estamos entrando todos, poco a poco estarán llegando. Me gustaría, pues bueno, primero que nada, desearles que todos se encuentren bien con esta situación que tenemos lamentable de una terrible pandemia y esperando y deseándoles que todos en sus casas, con sus familias, se encuentren bien. Vamos a empezar con esta tercera charla, que ahora nos toca un poco hablar de la instrumentación y orquestación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué similitudes tienen? ¿Por qué estudiarlas o por qué no estudiarlas? ¿De qué se trata esto adentro de la música? Y pues bueno, primeramente vamos a hacer pequeños comentarios de lo que hicimos en la primera charla, la segunda charla y ya caemos a esta tercera charla. Sí, recordarles lo que es el director, la figura del director frente a un grupo orquestal, llámese banda, llámese orquesta sinfónica, orquesta filarmónica, orquesta de cámara, en un lugar en donde haga falta esta figura del director, que debe de tener esa presencia realmente amable con todos los músicos, como tiene que desarrollar muchísimas cualidades. Podemos decir, y muchas veces nos sucede, que en varios lugares decimos, bueno, y si se pierde el director, ¿caminará o funcionará el grupo? Y la mayor parte de las veces los músicos integrantes de las diferentes agrupaciones de repente dicen, no, sí camina, pero la verdad es que no camina. Poco a poco se va cayendo la cuestión que se va interpretando hasta que se vuelve un verdadero caos. Recomendaría, por ahí hay una película que se llama La Prova, algo así, Franco Sefirelli, si no me equivoco, es El Ensayo, y es todo lo que puede suceder en un ensayo orquestal. Es maravillosa la película. Y por favor, véanla, si tienen la oportunidad de verla, les recomiendo que la puedan ver. Y bueno, después tuvimos una charla en donde logramos platicar de lo que tiene que estudiar en forma teórica un director para poco a poco irse familiarizando con diferentes cosas. El análisis, la armonía, el contrapunto, cómo llegamos a entender nosotros por favor, si pueden silenciar sus micrófonos, no vamos a utilizar los micrófonos en estos momentos. Les agradecería mucho. Entonces, sí les comentaba, son todas estas necesidades que debemos de tener. Muchas veces nos ha tocado la oportunidad a varios de nosotros de que nos suelten un grupo sin estar preparados. Yo creo que lo ideal es que poco a poco nos vayamos preparando para solventar todas estas cuestiones. Tenemos que entender el lenguaje del compositor. En mayor o en menor medida, algunos lo logramos comprender mucho más a fondo, profundamente, y otros no lo logramos entender. Pero cuando logramos no tener esa comunicación al 100% con el compositor, se va perdiendo mucho de lo que ese compositor quería decir. Es como cuando tocamos un instrumento, exactamente la misma idea. Yo tengo que tocar mi instrumento, llámese flauta, clarinete, saxofón, trompeta, violín, viola, violonchelo, piano, órgano, percusiones, incluyéndolas. Tengo que tener esos estudios. ¿Por qué razón? Primero porque tengo que entender qué lenguaje estoy hablando. Y el lenguaje se tiene que entender mediante sus reglas. Y hay que recordar que lo que nosotros hacemos, nuestro quehacer, es mediante un lenguaje muy diferente, un lenguaje binario, es el lenguaje de las matemáticas. Hay que recordar que nosotros estamos ligados totalmente por las matemáticas. La música se explica, sus sonidos, la división de la octava por medio de las matemáticas. Así que tenemos que tener muy claro que ese lenguaje es muy comprensible. ¿Dónde se va a diferenciar la música del lenguaje de las matemáticas? En lo objetivo y en lo subjetivo. Nosotros nos vamos un poco más a lo subjetivo, comprendiendo que pasamos por la parte objetiva y el matemático, el físico se va más a lo objetivo, sin hacer menosprecio de que también van a la parte subjetiva los matemáticos y los físicos. Eso es entender un poco más nuestro lenguaje.
Luego hemos platicado en alguna de estas pláticas me preguntaban sobre la memoria, ¿cómo estudiar la memoria? Pues bueno, para cualquier músico, llámese instrumentista, director de orquesta, cantante, lo que sea, tiene que estudiar análisis, armonía, contrapunto para llegar a análisis. Y entonces practicamos la memoria analítica. Hay que practicar la memoria visual, retener mediante los ojos el papel, el documento que tengamos enfrente para poderlo ir reteniendo, que se vaya quedando poco a poco adentro de lo que nosotros estamos trabajando, sin llegar al instrumento, sin llegar a la obra todavía. La memoria nominal, que esa es muy compleja. ¿Por qué? Porque hay que irse aprendiendo todas las notas con todos sus valores, con todas sus alteraciones, con todas las alturas que puede tener. En qué registro se está presentando, todo tiene que estar. Hasta que no tengamos esas herramientas lo más dominadas posibles, podemos entender que poco a poco vamos memorizando. Ya cuando estamos por la parte de instrumentistas, la memoria que se va dando físicamente, ¿sí? Entonces ya es una memoria física. Tenemos ya trabajadas 4. La memoria auditiva, que es el oído interno, el que vamos trabajando y que tenemos que ir reteniendo varias cosas. Y por último, una memoria emotiva, que nos recuerda, que nos hace entender esa música para que podamos acercarnos más fácil. Y estoy recordándole a todos ustedes que el músico, el artista, el músico es un artista, no lo olviden, por favor, nunca olviden. El músico es un artista. Porque, y es en serio, esto no me cansaré de repetirlo, muchas veces llega un artista creado por televisión que nos lo ponen a un lado y nosotros decimos, es que es un artista. Es que, y me voy y me saco la foto con él corriendo porque es un artista, un gran artista, sin saber que son ustedes, que somos nosotros, los que estamos haciendo a ese artista que suene mejor, que lo salvamos nosotros. Entonces los artistas somos nosotros, los que estudian 8 años, 10 años, 15 años, los que van a estudiar toda su vida, somos nosotros, los músicos. Nosotros somos los artistas. Ellos se apoyan en nosotros, en el buen trabajo que sacamos nosotros para poder hacer sus actividades. Pero los artistas somos nosotros. Ellos deberían de acercarse a nosotros, agradecernos que les salvamos la vida muchas veces. Es nosotros los que estamos haciendo las cosas. No recuerden mal que en muchas ocasiones, vamos a hablar de la música popular, ustedes muchas veces llegan a tocar y les dicen, ¿sabes qué? No, espérame tantito, estás tocándolo en do mayor, yo lo quiero en si bemol, en si. Dice uno, oye, pero me la pones más difícil. Lo transportas y vas directo y lo tienes que hacer ahí. Y el artista somos nosotros. Solamente que nosotros decimos, no, artista es aquel. Nos lo han vendido de una forma diferente y lo hemos comprado nosotros. Eso es un problema. Pero bueno, son cuestiones a veces de la ideología que tenemos que ir cambiando, que tenemos que ir pensando en cómo tenemos que cambiar todas estas cuestiones. También igualmente les he enviado algunos materiales. Algunos de ustedes han entrado un poco más tarde. Les reenviaré los materiales otra vez para que ustedes tengan suficiente material. Esta vez envié un poco de material y les voy a enviar un poco más de material para bandas de corte infantil. También les voy a enviar para orquesta infantil, juvenil infantil, que también necesitamos tener esos recursos. Recuerden que siempre que tengamos la oportunidad de dirigir ya sea banda infantil, orquesta infantil, son el mejor laboratorio para aprender todo lo que necesitamos. Esto se los comento con conocimiento de causa. Me ha tocado trabajar más o menos como unos 15 años en grupos infantiles. Los conozco perfectamente bien, tanto banda como orquesta. Y es una maravilla poder trabajar. Además, ellos son los más honestos que cualquiera, porque nos dicen, ¿sabes qué? No te entendí. No entiendo qué es lo que quieres decir. Y uno tiene que buscarle el lenguaje correcto para que él nos entienda, para que comprenda lo que nosotros queremos darle a entender. Que sepa que nosotros sí le entendemos y que queremos decir una parte en específica, y entonces ellos van comprendiendo todo lo que nosotros decimos. Entonces, cada vez que tengamos la oportunidad de trabajar con estos grupos, háganlo. Yo toda mi vida ya como músico, que son unos cuantos años ya, he pugnado porque todos los músicos, desde el timbalista
hasta el gran pianista, pasando por todos los instrumentos, incluyendo el cantante, todos tuviéramos por lo menos unos 2 años, 3 años de dirección. Porque créanme que nunca sabemos cuándo nos van a ofrecer un grupo. Y nos van a decir, ahí está el grupo. Tú eres músico, dirígelo. Y uno dice, ¿y ahora qué hago? Pues mover la mano. Me enseñaron a marcar el 4/4 y sé que es una X, un más, un símbolo de más, y ya lo estoy marcando. Y muchas veces la persona que está enfrente no nos entiende. O en las escuelas, muchas veces nos toca dar clases en las escuelas primarias, secundarias, sobre todo esas dos partes, y nos dicen, dirige tu himno nacional. Y no sabemos marcarlo. Tenemos ya un pequeño problema o un enorme problema. No sabemos marcar nuestro propio himno del país que seamos, del país que vengamos. Ya tenemos un problema. Cada himno tiene ciertas características que tenemos que entenderlas nosotros. Y le damos encima y le caemos encima y dice, bueno, pues así será. ¿Por qué? Porque pues, ya lo marqué, todo el mundo cantó y así caemos. Yo creo que tendríamos que ir entendiendo todas estas situaciones. ¿Cómo se llama la película? Se llama La Prova de Orquestra. La Prova di Orquestra, de orquestra, di orquestra. Es de Franco Sefirelli, es una maravilla de película. La pueden, si no me equivoco, debe estar en internet, la podrían encontrar. Y es una maravilla porque marca la necesidad del director. Los músicos es una maravilla porque el músico nos come. Cuando quiere devorarse a alguien, se lo come, pero completito. Y eso es una similitud de lo que nos podría pasar. Es una película muy vieja, no sé, tendrá unos 50, 60 años la película, pero marca todas las problemáticas que nos vamos a encontrar a diario. Si yo trabajo con niños y controlo ese grupo orquestal de niños, ya sea de banda o de orquesta, ténganlo por seguro que ya saben tratar con músicos profesionales mucho más adultos, que tengan 40 años, 50 años, porque actúan igual que niños. Créanmelo, somos así. De repente desesperamos al que tenemos enfrente. Somos especialistas en hacer eso. Si queremos, lo manejamos. Esa película marca mucho de eso. Y creo que suceden varias cosas así. Es el ensayo de orquesta, así se llama en español. El ensayo de orquesta, la prueba de orquesta. O sea, sí, es en serio eso lo que comenta aquí Gustavo Márquez. Me sucedió una vez, el maestro levantó las manos y dijo al bajarlas medio tono abajo y la obra salió de arriba abajo. Claro, hay músicos muy buenos que les dicen medio tono abajo, un punto abajo, medio punto abajo y vámonos, se van directos. Eso es el músico, eso es ser artista. Es llegar en el momento y solucionar los problemas. Eso lo hace un artista, una persona que se dedica a esto. Diferentes tipos de música, música popular, música académica, pero sucede. Me tocó una ocasión un gran cantante, Nigel Rogers, un gran contratenor. Y resulta que llega lastimado aquí en México y les dice a los músicos, por favor, medio tono abajo. Toda la orquesta tocó medio tono abajo. Y así es, se soluciona. Se tiene que solucionar. Eso es ser el músico. También igualmente me comentaron, y lo voy a hacer el día de hoy, les voy a enviar un libro para empezar con la armonía un poco más elemental. El de Schoenberg es un poco ya más trabajado, pero hay otros libros, hay cantidad de libros, muchísimos libros que hablan de la armonía y se los voy a mandar. Es un lenguaje mucho más simple, pero no por ello que no sirva. Claro que no sirve. Todo es para la intención de lo que nosotros queramos buscar. Hay, vuelvo a insistir, diferentes tipos de armonía. Ahora estamos hablando exclusivamente de lo académico. No estamos hablando de ningún otro tipo de armonía. El contrapunto, ese es el mismo. El contrapunto no tiene otra situación. La armonía sí que es para el jazz, que se utiliza con diferentes formas, diferentes nomenclaturas, para tocar salsa, para tocar cualquier otro tipo de actividades, se hace en esta forma. Pero bueno, estamos hablando de la música académica.
Ahora vamos a entrar a nuestro tema, propiamente ya dicho, la instrumentación y orquestación. ¿Qué es la instrumentación y la orquestación? Bien, vamos a empezar primero por la orquestación, lo que se oye más rimbombante, más grandioso, más enorme. Decimos, es que este hizo una orquestación y aquel hizo una instrumentación. La orquestación habla directamente para utilizar los instrumentos de una orquesta. Eso es la única diferencia. La instrumentación incluye a todas las agrupaciones, incluyendo la orquesta. Esa es la diferencia. Porque muchas veces decimos, bueno, ¿y orquesto o instrumento? Pues si estás haciendo para banda, pues estás instrumentando. Si estás haciendo para orquesta, estás orquestando. Pero también se puede decir, estoy instrumentando para orquesta sinfónica. Esa es la única diferencia de esas dos palabras. Porque nos vamos a encontrar libros que dicen libro de instrumentación, libro de orquestación. Y si lo abrimos, vamos a encontrar los mismos temas, ¿sí? Solamente que el de orquestación exclusivamente se va por la orquesta sinfónica. Y el de instrumentación muchas veces tiene un apartado para banda. Entonces ahí encontramos la otra diferencia. La instrumentación es mucho más amplia. Ahora, vamos a empezar a hablar sobre los instrumentos. Las características que nos vamos a encontrar en cada instrumento. Y eso lo tenemos que dominar todos. Todos. Director de banda, director de orquesta, cualquier músico tiene que dominarlo. ¿Y por qué lo digo en este sentido? Porque luego hay escuelas, profesores de escuela, que les dicen a sus alumnos, escuela elemental, estoy hablando de escuela elemental, vete a una orquesta o vete a una escuela profesional o encuentra un músico profesional y que te hable sobre tales instrumentos. Y llegan con nosotros y nos preguntan esos jovencitos de 10, 12, 14 años y nos dicen, oiga, mi maestro me dijo que usted es músico, ¿verdad? Sí. ¿Me podría hablar acerca, usted qué toca? Ah, pues yo toco trompeta. Ah, bonito instrumento. ¿Me podría hablar del clarinete? Dice uno, yo de clarinete no sé nada, yo soy trompetista, pero es músico. Entonces el músico tiene que saber de todo. Y lamentablemente, sí tienen la razón. Nosotros tenemos que saber de todo. Así como tenemos que saber de pintura. Y tenemos que decirlo, no por la cuestión religiosa, ni mucho menos, eso hay que dejarlo a un lado. Tenemos que saber de pintura, tenemos que saber de arquitectura. Si alguien se presenta, simple y sencillamente voy a tocar una obra de Johann Sebastian Bach, la Toccata y Fuga en Re menor. Tiene una estructura arquitectónica, simple y sencillamente los principios, el primer acorde, el de Re menor, cómo se va creando, es una forma arquitectónica, totalmente. Nos vamos al barroco y empezamos a buscar la arquitectura arquitectónica, cómo está hecha, la arquitectura, la pintura, y empezamos a encontrar ciertas reglas que se cubren adentro de la música, porque la música es una expresión de esa pintura y de esa arquitectura, de ese momento social también. Ah, pero es que voy a tocar a Mozart. Uy, otra estructura clásica. Vamos a encontrar otro tipo de pintura, otro tipo de arquitectura, pero ahora viene basado en los griegos. Trae otras reglas. Entonces vamos encontrando que tenemos que encontrar cantidad de cosas. Eso debe de saber el músico. Como les comentaba, vamos a hablar un poquito de la flauta. Este instrumento maravilloso. ¿Por qué de metal? Porque se encontró que tendría la forma de proyectar más fácil el sonido. Sin embargo, hay varias orquestas que todavía utilizan la cabeza de metal, el cuerpo de madera. ¿Sí? Tiene a su sonido más grave un si tiene pata de si, tiene un si índice 4 y luego de ahí parte hasta el do índice 8. ¿Sí? Entonces es un instrumento que tiene un registro enorme. Pasamos ahora, porque quiero hablarlo rápidamente y no quedarme en toda esta parte rápido, con el oboe. El oboe, un problema. El problema completo que nos vamos a encontrar con los oboístas. Que si la caña sufrió por el cambio de temperatura, es el primer instrumento que sufre con los cambios de temperatura. Si hace mucho calor, necesita mucha agua y humedecerse para que no se reseque. Si hace mucho frío, ahora hay que estarlo secando para que no se vaya a romper la caña. Todos los problemas del mundo con ese instrumento. Y ahora, cuando tenemos una banda, una orquesta, que muchas veces nos ponen a tocar en lugares abiertos, vamos a encontrar un problema.
con los diferentes sonidos, registros de estos instrumentos, la flauta y el oboe, ¿sí? Decimos, la flauta en su registro grave va a tener un problema. El oboe en su registro grave va a tener otro problema. La flauta en su registro agudo, pareciéndose al oboe, no tiene los mismos problemas. Mientras uno se va a subir, el otro se va a bajar. Mientras el otro se va a bajar, el otro se va a subir. Ya empezamos nosotros con el problema de conocer de los instrumentos, la instrumentación. No nada más la instrumentación para orquestar y para poder escribir, sino la instrumentación desde nuestro punto de vista práctico. ¿Cómo voy a llegar a ese instrumento? El clarinete, otro problema. ¿Por qué problema con el clarinete? Porque tiene pabellón, la parte del medio, la parte del barrilete y la parte de la boquilla. Lo afinamos comúnmente, llegamos y decimos, ya me afiné, ¿sabe? Ya, un solo sonido. Mientras la flauta sí lo puede hacer, el oboe sí lo puede hacer, el clarinetista jamás. El clarinetista tiene que afinar pabellón, tiene que afinar la parte de medio, barrilete y si es necesario boquilla. Tiene que afinar todos esos registros. Entonces tiene que tocar, ¿qué es lo que les recomendamos que lo haga? Pues toca tu sonido más una quinta, porque esa quinta nos va a ayudar muchísimo y tócalo en 3 registros diferentes, porque eso nos va a afinar las 3 partes que vamos a utilizar con ese instrumento. El clarinete tiene esas peculiaridades. Y luego viene otro problema. Todavía no terminamos con las maderas, llegamos al fagot, antes de empezar con ese otro problema. Fagot. Bueno, muchas veces nos llega un fagotista que no sabe, porque es de una orquesta juvenil, y llega con un tudel pequeño, afinación alta. Y por más que lo queremos afinar, afloja la boca, tienes que tocar, aprende a escucharte. Decimos, no, pues es que nosotros como maestros, como directores, tenemos que conocer todas esas problemáticas que nos presentan estos instrumentos. Son unos instrumentos maravillosos, pero son instrumentos de tortura para nosotros. Y ahora viene la tortura, ¿por qué razón? Porque resulta que el clarinete, si estamos en orquesta, pues nos llega clarinete en si, bemol, perdón, y clarinete en la. Ya está. Si no nos metemos en más problemas. Pero también nos puede llegar el clarinete bajo. ¿Y qué tipo de escritura? Porque lo que está escrito muchas veces suena una novena hacia abajo. El clarinete en si bemol suena un tono abajo de lo que está escrito. ¿Sí? Ahora, viene el clarinete en la, yo toco un do, suena un la, es una tercera menor hacia abajo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Tenemos que conocer todos los instrumentos, que es parte de la instrumentación. Cuando nos lo dan en el libro, nada más viene explicado. Pero nosotros tenemos que saber todo lo que pasa con estos instrumentos, con cada uno de ellos. Ahora, nos llega el pícolo, nos llega el corno inglés, dice uno, no, espera, ya tengo un problemón enorme con estos instrumentos. Pero, además, si estoy en banda, me llega una familia de instrumentos que inventó Adolphe Sax para llenar ese espacio entre las violas y el violonchelo. Dijo, hay una distancia enorme. Y nos vamos a pelear, que da de gusto. Sax soprano, por lo regular, sax soprano, saxofón alto, saxofón tenor, saxofón barítono. Con estos 4 ya tenemos la vida hecha. Ya. No pensemos más. Está en si bemol, está en mi bemol, está en si bemol, está en mi bemol. Nada más que este sí está prácticamente suena a un tono abajo de donde está. Este suena una sexta abajo, este suena una novena abajo y este suena una novena más una sexta abajo. El sax barítono. Y lo tenemos que saber transportar nosotros. Y muchas veces, ahorita les voy a llegar con otro instrumento junto con los saxofones, además nos dicen, maestro, ¿en qué me está hablando? ¿Transportado o en la nota que está escrita? Y uno dice, a este le tengo que hablar en 2 lenguajes, pero además de eso, se nos atraviesan los demás instrumentos, porque tenemos más instrumentos, resulta que hay más. Y ahorita les voy a decir cuáles son los que nos ponen en más problemas. Ya terminamos con las maderas, los conocemos. Metales. Viene otra problemática. Trompetas, cornos, trombones, tuba. Ya, otra familia totalmente. Cornos. Y empieza el problema. Porque cornos prácticamente están en todos los tonos. Vean las obras de Mozart. Y eso él lo hizo para corno natural. Haydn para corno natural. Por eso muchas veces encontramos el cornista llega y el cornista transporta. Su instrumento es transpositor.
pero además transporta lo que está ahí escrito. El trompetista llega y además de que es transpositor, transporta otra vez. Hacen doble transporte con su instrumento y nosotros nos confiamos muchas veces y decimos, para la banda puede ser un poco más sencillo, para la orquesta es la muerte. Y luego nos llega un niño, ahora voy a hablar con los niños, de los niños que llega con su corno y nos dice, maestro, ¿me afina mi corno? Y uno dice, es que me dijeron que se afina en fa, que está afinado en fa. Y uno lo revisa y dice uno, no, es corno sencillo, viene en si bemol. Entonces tenemos dos cornos en uno. Entonces tenemos ya un problema. Tenemos dos cornos en uno, ¿en cuál afino a este escuincle, en cuál lo afino? ¿Qué nota estoy escuchando? Simple. Para todo instrumento transpositor es algo muy simple. Para hablar de los transpositores, díganle que toquen el do. ¿Qué vamos a estar escuchando? Es en dónde está afinado. Toca un do. El do 5, el do 6, y lo que tiene que sonar es en dónde está afinado ese instrumento. Si es saxofón alto, toca un do, suena un mi bemol. Si es saxofón tenor, toca un do, suena un si bemol. Si es un corno en sol, si es un corno en fa, perdón, toca un do, suena un fa. Si es un corno en si bemol, toca un do, suena un si bemol. Ya estamos ahí directamente escuchando la parte de los transpositores. Es muy sencillo. Ahora a nosotros nos toca cambiarle para saber si nos... Por lo general los saxofones no nos hacen eso, pero los cornos siempre en orquesta nos van a hacer la vida imposible. ¿Por qué? Porque llego con una sinfonía, la sinfonía en sol de Mozart, sol menor. Llego y digo, bueno, pues a ver, tócale. Trae un corno en fa, pero está escrito para el corno en sol. Entonces tiene que transportar, tiene que realizar un transporte. Él tiene que realizar un transporte, porque hay que recordar que en la época de Mozart se encontramos que solamente el cornista por lo regular cargaba dos juegos de bombas. Una para tocar en sol y por lo regular el segundo o el tercer movimiento lo hacían en re, la parte de la dominante. Entonces le ponían la bomba de re, trabajaba en re y lo demás lo trabajaba en sol. Pero el cornista nuestro no lleva esas bombas, ya lleva en fa, corno cromático en fa y hace esa forma de transportar. Ese es otro problema. Entonces, ¿cómo le vamos a hablar? Tenemos que saber nosotros todo lo necesario acerca de la obra y acerca del corno. ¿Qué es lo que está haciendo el cornista? Eso nos van a meter en problemas siempre, siempre. Un cornista, si nosotros no estudiamos qué es lo que tiene que sonar, o sea, por ejemplo, toca do, suena sol. Ah, pues yo quiero que suene ese sol. El cornista debe de tocar re para que suene sol. ¿Sí? Entonces ese es un problema. Si yo quiero que un corno en sol toque do, pues ¿qué hago? A ver, si toca do, suena sol. Toca fa, suena do. El corno en fa tiene que tocar sol para que suene do. Ahí ya nos estamos dando cuenta. Mientras el corno en sol toca un fa y suena un do, lo que está escrito es un do, o lo que tiene que sonar a mi oído tiene que ser un do, porque lo que está escrito es otra cosa. Tiene escrito un fa, está sonando un do. El corno en fa tiene que transportar un tono arriba de todo lo que está escrito para que suene ese do. Todo lo que está escrito, para que esté adentro de esa tonalidad. Mientras el corno toca en fa, realmente el corno en sol toca en fa y suena do mayor, el corno en fa toca sol mayor para que suene do mayor. Y eso lo tenemos que saber nosotros. Y entonces el cornista quiere jugar con nosotros y nos dice, maestro, tengo corno en sol, pero toco corno en fa, ¿qué nota quiere que toque? Y nosotros decimos, pues la que usted pueda tocar, porque no. Nosotros tenemos que saber todo eso, todas esas partes. Los cornos siempre son una maravilla, las trompetas igual, porque resulta que varias obras vienen para trompeta en fa, para trompeta en re, para trompeta en mi, para trompeta en mi bemol. También tienen muchos problemas porque muchas veces utilizaban la trompeta natural, ¿sí? Hay que recordar que el corno, después del periodo clásico de la música, entramos al romanticismo, ya fue necesario con otras posibilidades, tener un instrumento con otras posibilidades. ¿Cuáles eran esas posibilidades? Pues bueno, que tuviera una maquinaria suficientemente eficiente para poder hacer cualquier efecto. Ahora,
Cuando entramos, y aquí hay muchas problemáticas y de aquí han salido varias hipótesis e ideas de varios de nosotros como estudiantes de repente, y después como músicos las vamos cambiando. Bueno, es que Mozart hacía quintas. No sé si ustedes han escuchado eso. Mozart tiene varias quintas. Varios cuando nosotros estamos, ahorita hablo del corno natural. Llegaba Mozart y ponía unas quintas. Inclusive se le llaman quintas de Mozart o quintas de corno. Porque el instrumento no tenía las posibilidades, los instrumentos que Mozart utilizó, muchos de ellos fueron naturales. O se hicieron para que él pudiera tocar su música, para que pudiera sonar su música. Entonces, como no tenían los recursos necesarios, hacían quintas, y son las famosas quintas de Mozart o quintas de corno. No es otro problema. De ahí muchas veces cuando somos estudiantes decimos, bueno, en armonía, si Mozart hacía quintas, ¿yo por qué no las voy a hacer? Muy simple, porque era Mozart. Nada más por eso. Hay una pequeña diferencia entre Mozart y nosotros, en que él fue un genio, en que en 35 años escasos de vida escribió más de 600 obras, y 600 obras magistrales. ¿Cómo hablamos del corno natural? El corno natural, en uno de estos, en la próxima plática me comprometo a hacerlo en mi biblioteca, ya me pusieron las cosas que necesitaba yo, les voy a presentar una especie de corno natural para que lo vean ustedes. Es algo que tenemos que nosotros conocer. Es un corno que no tiene los rotores que tiene el corno en fa, el corno moderno, entonces no tiene ningún orificio, solamente son bombas y todo se hace mediante la boca y la mano. Es la mano la que va haciendo alturas, la que va buscando alturas, y la boca la que va moviendo la escala. Eso es todo lo que tiene. Pero, de acuerdo al tamaño de la bomba, es como qué tono producía. Si era más pequeño, era un poco más agudo. Si era más grande, es un poco más grave. Y se van pasando varias tonalidades en esos instrumentos. Entonces, no era posible que un cornista pues pareciera fontanero y llevara toda la serie de tubos. No era posible, porque era imposible estar cambiando de tubos. Entonces, solamente podía producir, si estaba un corno en sol, si era la obra en sol mayor, él llevaba, pues dice, es que la obra está en sol. Bien, yo tengo que llevar pues, corno en sol para tocarlo, porque estoy en sol. Ah, bueno, entonces él no lleva alteraciones. Pero para otro instrumentista, ya cuando necesitaba cambiar otra tonalidad, que el segundo movimiento por lo regular, si pues nos vamos a la forma sinfonía, tiene un movimiento en allegro, un movimiento lento, un minueto y el allegro. 4 movimientos por lo regular. Haydn dejó esos movimientos. Entonces, él llegaba y decía, solamente traigo 2 bombas para este tono y por lo regular para la dominante, que era donde se pasaba. Entonces hacía esos 2 cambios y no tenía más. Entonces el compositor tenía que escribir y escribía sujeto a esas necesidades. Ustedes no van a escuchar un pasaje cromático, no hay un pasaje cromático en Mozart, en Haydn, que en cornos. En cornos no, en la cuerda sí, porque la cuerda sí puede hacer esos pasajes cromáticos. La flauta podría hacer esos pasajes cromáticos. El oboe también, pero el corno jamás. Jamás producía esos pasajes cromáticos. El cromatismo está prohibido prácticamente porque es solamente las posibilidades de la boca y la mano y adentro de esa bomba en la tonalidad donde se encuentra. Ese es un corno natural, ¿sí? Ahora, corno moderno es el corno que ya tiene todos los rotores. Esos rotores que encontramos con el otro transpositor que va a tener las posibilidades de estarse moviendo y acortar toda la problemática. Eso es lo que tenemos que saber nosotros. Eso también es instrumentación. Eso está escrito en los libros de instrumentación. Pero no en un solo libro, tenemos que leer muchos libros de instrumentación. Uno nos va a dar una observación, otro nos va a dar otra observación. De repente nos tenemos que acercar al instrumentista y preguntarle, oye, ¿tú puedes hacer esto? No, pues es que mi corno sí lo puede hacer, no hay problema.
¿Y por qué razón comento esto? En un momento se los digo. Pasamos a la trompeta, mismas situaciones. Trombones. Vaya, otra problemática. Porque originalmente, en grupos antiguos, se prefería el trombón de émbolos. Es más afinado, su afinación es más exacta, pero su sonoridad es más pequeña. En un momento les comento qué libros de instrumentación pueden encontrar ustedes y algunos se los voy a mandar yo. Decimos, a ver, el trombón se cambió por un instrumento de vara, el sacabush. Llegamos a este instrumento, su sonoridad es más amplia, solamente que ahora es cuidado con la afinación, ¿sí? Hay que tenerle mucho cuidado porque ahora nos vamos con el oído del instrumentista. O sea, ya estamos cayendo a otro problema. Tenemos que saber qué es lo que pasa también con ese instrumentista. Empezamos el trombón, ese está en do, no pasa nada. Originalmente estaba en si bemol, se cambió a do, no pasa nada. Pero sí pasa con todos estos instrumentos la combinación sonora que podemos tener. No es lo mismo que tenga yo 2 trompetas, 4 cornos, 3 trombones y una tuba, y tenga yo la sección de maderas, 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes. ¿Quién nos va a tapar y quién nos va a matar? Los metales a las maderas, totalmente. Entonces, ¿cómo logramos balance? Otra vez, tenemos que saber cuáles son las posibilidades sonoras de cada instrumento, en dónde es su punto de quiebre sonoro para no rebasarlo. Y que no aceptemos jamás que en nuestros grupos, ya sea orquesta, ya sea banda, digamos a los alientos, tócale lo más fuerte posible, estamos al aire libre. No, vamos a buscar lo más fino. Porque recuerden que nosotros como directores, como candidatos a dirigir un grupo, lo que tenemos que buscar es que el músico siempre se sienta orgulloso de su sonoridad. Siempre va a buscar eso. Estoy a gusto con mi sonido. Yo dudo que un músico diga, toqué lo más fuerte posible y mi sonido es el mejor del mundo. No, no es un músico de la música académica que estamos buscando hacer nosotros. Que podemos tocar otro tipo de música, pero eso es otra cosa. Pero la calidad de sonido siempre va a ser la característica de lo que tenemos nosotros. Bien, ya nos dimos cuenta ahora de problemas de balance. También hay libros de instrumentación que hablan, hay que tener cuidado en tal registro es mejor escribirle, en tal otro registro no hay que escribirle, porque aquí vas a tener problemas de afinación, se puede ir hacia abajo, aquí vas a tener muchos problemas de afinación, se va a ir hacia arriba, no te va a afinar con el oboe se va para arriba, la flauta va para abajo, aquí la flauta va para arriba o va para abajo y aquí va para arriba, y bueno, nos van a hacer recomendaciones, y si no nos acercamos con los instrumentistas. Por eso es que yo les comentaba muchas veces, tal vez no seamos el gran solista de un instrumento, de 4 instrumentos, de 5 instrumentos, porque no buscamos eso, queremos ser directores, pero tenemos que saber el lenguaje en que le estamos hablando de un instrumento, del otro instrumento, del otro instrumento, de la familia por lo menos. Tenemos que entender ese lenguaje. Eso nos lleva a la instrumentación. Bien, ahora vamos a pasar a otros instrumentos que nos crean también otra maravillosa problemática, las percusiones. Encontramos que tenemos unos timbales a los que hay que afinar y decimos, híjole, perdón, antes de irnos, la tuba. La tuba, tenemos tuba en do, tuba en si bemol, las comunes. Pero de repente nos llega un tubista y nos dice, oye, yo me encontré una tuba que dice tuba en fa. ¿Qué pasa con eso? ¡Sas! Ya tenemos otra problemática. Tuba en fa. Muy pocos compositores lo utilizan. Wagner lo utiliza. Entonces también tenemos que conocer que existe esa tuba, ¿sí? Que no todo es una o la otra. Que hay una diferencia en las bandas, la tuba de brazo, que la tuba sousafón o la helicón, que tenemos otra sonoridad. ¿En qué momento podemos utilizar una? O si no la tenemos, ¿cómo podemos utilizar la otra para que no se escuche en desmerecimiento la sonoridad que necesitamos nosotros en nuestros grupos? Ojo, para los que han dirigido solamente orquesta o han trabajado con orquesta, aunque sea de jóvenes, hay otro instrumento que se llama eufonio, ¿sí? O barítono. Y uno dice, bueno, es que el eufonio, ¿qué es? Bueno, pues es otra familia.
la familia de los saxores. El saxor. Y empieza uno con el saxor en mi bemol, en fa, y dice uno, y si bemol y mi bemol, ¿y qué voy a hacer con los saxores? Afortunadamente en nuestros días ya no nos están llegando tantos los saxores, nada más el eufonio o barítono. Solamente eso. Entonces ya nos quedamos con ese instrumento. Si se llama eufonio, está en do. Si se llama barítono, está en si bemol. Es un poco más la diferencia. La sonoridad es maravillosamente explotada por Gustav Holst. Trabaja sonoridades increíbles, los planetas. Ustedes pueden escuchar por ahí Marte y van ustedes a escuchar al barítono, el dios de la guerra. Y el barítono hace una interpretación maravillosa de esto. Por lo regular, el mismo que toca trombón, toca barítono, por lo regular. Pero hay gente que se dedica exclusivamente a tocar barítono y son maravillosos músicos tocando exclusivamente ese instrumento. Es algo de lo que el bombardino, claro, lo conocemos como bombardino, barítono o eufonio. Tiene la misma, es el mismo instrumento. Lógicamente, eufonio, estamos hablando del instrumento en do, el otro en si bemol. Pero el bombardino o barítono es un instrumento para cantar, exclusivamente para cantar unas sonoridades increíbles que nos da ese instrumento. Cuando se toca perfectamente bien, créanme lo que suena increíble ese instrumento. Bueno, ya tenemos todas las sonoridades que podemos encontrarnos en una banda sinfónica. Pero además tenemos las percusiones. Y aquí vienen muchos problemas que nos vamos a encontrar en nuestra vida. Estamos hablando exclusivamente apenas de la instrumentación para conocer la instrumentación de nuestros grupos, ¿eh? No estamos hablando todavía de lo que tenemos que llegar todavía más. Llegamos y decimos, bueno, timbales. Por lo regular, el que toca los timbales tiene que ser el que mejor tenga el ritmo, el que mejor pueda dominar, en el buen sentido de la palabra, dominar el carácter de los demás. ¿Por qué? Porque se tiene que volver el principal de toda nuestra sección de percusiones. Luego viene el bombo, los platillos, la tarola o caja, y esos 4 instrumentos, tarola, platillos, bombo y timbales, son nuestra base. Habemos grupos que tenemos otros instrumentos, habemos grupos que no tenemos esos instrumentos, pero sin esos 4 no tenemos nuestra dotación. Los platillos son base importante, la tarola, los timbales, el bombo. Hay obras que pueden sonar sin timbales, no pasa nada. Pero si le quitamos el bombo o la tarola, ya se nos fue el ritmo. Ya estamos empezando a perder esto. Empezamos a encontrar esos problemas, ¿no? Creo que teníamos que tener un oído muy bueno para empezar a decir, a ver, no, a ver, toque la tarola. A ver, no, cambie de baquetas. No, a ver, ponga baquetas de madera. Ponga baquetas de punta de plástico. A ver, ahora, ¿qué grosor también de baqueta para que nos dé en qué región de la tarola queremos que toque? Más pegado al arillo o más al centro, y vamos logrando diferentes efectos. ¿Qué efecto estamos buscando? Luego nos vamos con el bombo. El bombo, yo siempre les digo a los músicos que tocan percusiones y que tocan bombo, abrácelo. Tienen que querer al bombo, porque por lograr lo agarran y le pegan. Es instrumento percutido, no golpeado. Percusión. Y tenemos que lograr que ese instrumento, que es de afinación indefinida, así se les conoce, a estos instrumentos que no tienen ninguna afinación, se afine con la tuba, del mismo color que la tuba. Porque eso es complejo, ¿eh? Eso no es fácil. No es fácil que logremos que se vaya con la tuba, que logre la profundidad de la tuba. Logrando la profundidad de la tuba, ya hicimos y logramos que nuestra sección de graves, que son trombón tercero, el barítono o bombardino, el sax barítono, el sax tenor, el bombo, suenen y la tuba suenen en una misma región. Y entonces tenemos una base ampliada. Porque ahora el del que toca el bombo no nada más lo está golpeando, está buscando sonoridades. Está buscando el mismo color que va a tener la tuba. Y entonces estamos hablando que ya empezamos a escuchar ensambles. Ese es el chiste. Vuelvo a insistir, no estamos afinando el bombo,
Porque hay gente que llega y dice, sí debe estar en sol sostenido, sí debe estar en fa sostenido, en tal. No, que suene con la tuba. Porque la tuba no siempre va a tocar, estar tocando un sol sostenido o un fa sostenido o un la. Va a tocar diferentes notas. Pero si toca el mismo color que la tuba, estamos logrando. Y tener mucho cuidado, porque un bombo grande produce muchos armónicos. Y hay ocasiones en que se escucha desafinada nuestra agrupación diciendo, ¿dónde está? ¿Por qué se escucha desafinado? A ver quién fue. Y empiezan a buscar entre todos, no, ¿dónde está el bombo? El bombo está fuera de la tonalidad de lo que nosotros estamos tocando, del color que estamos dando. Entonces, el bombo es responsable de muchas cosas. ¿Es el responsable de llevarnos al tiempo? Sí, claro. Pero además es responsable de lograr un color que necesitamos para nuestros grupos. Eso también lo tenemos que hacer entender. Sea niño, sea profesional, necesitamos eso. Si tiene estudios profesionales de percusiones, maravilloso, ya nos salvamos de un problema. Pero no siempre. Pero además, aunque sea músico profesional, nosotros como directores necesitamos decirle, necesitamos que toques esto que yo necesito, que lo hagas aquí, así o en esta otra forma. Eso es otra vez instrumentación. Pasamos a la cuerda. Y en la cuerda vamos a encontrar, estoy hablando muy rápido porque si no se nos va el tiempo, perdón que no abarque yo todos los instrumentos, pero en la cuerda vamos a encontrar, algunos dicen, yo no estoy de acuerdo, perdón, antes que me voy a pasar un poquito a lo anterior, el piano van las percusiones. Cuando es parte de la orquesta, no como solista, es un instrumento percutido, porque tiene unos martilletes que están pegando. Entonces voy a considerar parte de la percusión. Entonces lo tiene que tocar, aunque es un músico pianista, pero entra en la sección de las percusiones. Es un instrumento más de las percusiones. No tiene un lugar especial hasta adelante, no. Eres parte, en esta ocasión vienes de relleno, complementando armonías, complementando muchas cosas, reforzando melodías, no otra cosa. El arpa es otra cosa. Tenemos que saber que también es una arpa cromática y que tiene un montón de pedales y que hay que hablarles en una forma diferente a los arpistas. Ese instrumento merece un tema en específico para poder hablar de él. Vamos a pasar rápidamente a las cuerdas. Violín, viola, violonchelo, contrabajo. Bien. Llegamos con los violines. Los violines, el violín primero, violín segundo, violas, son unos instrumentos que si estamos en orquesta son la mayor parte de nuestro cuerpo. El cuerpo sonoro son la cuerda. Y tenemos que lograr un equilibrio sonoro. ¿Cómo logramos un equilibrio más fácil? Por cada contrabajo que tengamos, son 3 a 4 violines. Por cada contrabajo, 3 a 4 violines. Eso nos va a dar un equilibrio mucho más práctico. Y de ahí vamos repartiendo lo demás. Tengo 6 contrabajos. Lo ideal es que tenga yo por lo menos 10 primeros, 10 segundos y más o menos estamos logrando un equilibrio sonoro. Violas, 6, 8 violas nos ayudan muchísimo. 6, 8 chelos, maravilloso. Contrabajos, ya tenemos esos 6, 4, 6 y tenemos un equilibrio sonoro muy bueno. ¿Qué puede pasarnos aquí en una situación que estamos hablando ya como cuando estamos dirigiendo esta orquesta? Que nosotros llegamos y les decimos, quiero que suene staccato. Y a los vientos les decimos staccato, que suene corto, muy cortito, pequeño. Y volteamos con la cuerda y le decimos, a ver, aquí dice staccato, ¿cómo lo hacemos? ¿En qué región del arco me va a funcionar? ¿En el talón, en medio, en la punta? Y empezamos a tener, ahora nosotros como directores, empezamos a tener un problema. Si conozco el instrumento, la familia de las cuerdas, voy a poderles hablarles sin ningún problema. Ah, mira, quiero que lo toques en tal lado, nos va a salir mejor. Si no lo conozco, hay que ser mañosos. Me volteo con el concertino y soluciono el problema. Si es una orquesta que tenga un músico profesional como concertino. Pero si son niños, nosotros tenemos que conocer todos los recursos que tengan que hacer. Cómo hacerlo y explicárselos nosotros. Nos apoyamos con algún maestro que nos está ayudando, pero nosotros tenemos que conocer esos recursos que pueden hacer los niños y hasta dónde pueden hacerlo los niños, porque si no los podemos lastimar. También tenemos que tener cuidado nosotros. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Cómo lo estamos pidiendo? Pizzicato.
decimos, ah, bueno, mira, el pizzicato es maravilloso en la cuerda. Suena muy corto, excelente, increíble. Y entonces nos volteamos a ver a los alientos y les decimos, que suene tan corto como la cuerda. Y los vientos nos dicen, sí, nunca. No se puede. No se puede. Yo no puedo tocar tan corto como eso. O sea, puedo, pero no. No hay forma. Sale por ahí alguien que tenga muchas posibilidades técnicas y dice, así maestro, le hace cortísimo, pero lo puede hacer uno de 20. No hay posibilidades. Tenemos que saber qué posibilidades pueden hacer cada instrumento, qué puede hacer y qué no puede hacer ese instrumentista, porque su instrumento tiene unas características específicas que vienen explicadas en los libros de instrumentación y de orquestación, y tenemos que conocerlo nosotros. Esa es nuestra obligación. Nos dicen, bueno, mira, el pizzicato se hace así, el staccato se hace así. ¿Qué pasa cuando se toca con leño? Aquí viene un problema. Decimos, perdón, sí. Una disculpa. Esto, con leño. Con leño es, ponen la parte de la leña, de la madera con que está construido el arco, y eso es tocar con leño, y van tocando. ¿Qué pasa cuando un músico profesional llega con un arco que le costó $3,000? Nos dice, ¿sabes qué? Ni de chiste lastimo mi arco. No lo voy a lastimar. Tenemos que saber nosotros qué va a pasar para que le digamos a ese maestro, si estamos en una orquesta profesional, y lo conocemos, porque muchas veces conocemos a todos nuestros instrumentistas, que sería lo ideal, le decimos, ¿sabes qué? Vamos a tocar una obra que lleva con leño. Prevente para que traigas un arco de $3,000, no de $3,000, porque sí necesito que suene ese efecto, porque nos va a decir, yo ahorita no lo hago. Y nosotros tenemos que ser capaces de solucionar eso. O sea, tenemos que saber cómo lo logran. Ahora, muchas veces decimos, tengo una sonoridad enorme. Todavía no hablo de las sordinas. Todavía no caigo a eso. ¿Cómo logro que la cuerda, que tengo muchos violines, se balanceen la sonoridad? Porque no quiero esa sonoridad tan fuerte, que están tocando la cuerda totalmente, y que suene más amable, más redondo. Voy buscando sonoridades, pero me suena más abierto. Y si nosotros sabemos que le bajan un poquito al diapasón, empieza a sonar un poco más opaco la sonoridad, mejor. Me voy más hacia la cuerda, hacia el medio, y la sonoridad más potente. Me voy hacia el puente, sul ponticello, y entonces tengo una sonoridad más metálica, que son para efectos, que no pensemos que sean defectos, son efectos que se tienen que tener, que nosotros tenemos que conocerlo, que tenemos que entender todo eso que pasa con la cuerda. Ahora, vienen las sordinas. Para la cuerda, no pasa nada poner sordina. No va a pasar absolutamente nada con que pongan la sordina, se la ponen los violines, las violas, los violonchelos, contrabajos, y volteamos y vemos a los trompetistas que también dice sordina, a los cornistas que también dice sordina, y escuchamos un problema, afinación. Tienen un problema de afinación, cambia su afinación. Y nosotros tenemos que saber cómo lo tienen que corregir. Porque muchas veces el instrumentista que está tocando con nosotros puede estar tocando en una orquesta juvenil y no sabe qué pasa. No sabe qué pasa. Algo está sucediendo con su instrumento. Le quita la sordina y suena afinado. Le pone la sordina y se desafina. Y muchas veces es casi o es medio tono. Y nosotros tenemos que ser capaces de reconocer y decirle, mira, cuando le pone la sordina, va a sufrir un problema porque vas a subirte o vas a bajarte y tienes que tenerle cuidado. Y entonces lo vas a lograr haciendo esto, cuidado con esto, piénsalo así para que balancees toda tu sonoridad. Eso lo tenemos que saber nosotros, ¿sí? Son todas las diferencias que podemos pasar. ¿Qué pasa cuando es un corno tapado? También va a cambiar la afinación. El cornista que tiene experiencia lo va a hacer sin que nos pregunte. Un joven que esté en una orquesta juvenil, sí va a tener esos problemas y nos va a ver hasta feo, porque a veces no entiendo qué pasa con esto, porque mi instrumento se desafina. Le quito esto y suena. Se lo dejo
le pongo la mano y se desafina. Pues es eso, que nosotros sepamos que tengan y que van a suceder esas cuestiones. Bien, aquí hay una pregunta, maestro. En caso de no contar con timbales en la banda y es fundamental dentro de la obra, ¿puede suplirse con algún otro instrumento? Eso es algo que muchas veces nos sucede. Yo lo hago a veces colocando un bombo. Si tengo dos bombos, un bombo más grande, un bombo más chico, y resulta, por ejemplo, acabo de dar un concierto con nuestra banda de Tlalnepantla, y muchas veces no requerimos los timbales o no caben en ese espacio porque era volar los timbales, era un problemón, esto no lo subimos. Sin embargo, cuando requiere algo, hay una obra que requiere algún efecto, buscamos que el que toca el bombo haga algún redoble, algún movimiento y nos dé esa sensación de que por ahí se escuchó un timbal, aunque no esté el timbal. Y eso nos ayuda mucho. Todo depende de que nosotros se lo pidamos a los percusionistas y ellos logran el efecto que nosotros querramos. Y que tengamos nosotros la visión de fijarnos qué hicieron o que ya lo hayamos estudiado nosotros para que cuando trabajemos con una banda infantil, juvenil, una orquesta infantil, juvenil, que no tengamos los timbales, le digamos, haz este efecto y así te va a funcionar. Eso nos va a ayudar muchísimo. Son recursos que debemos de tener nosotros. Bien, aquí a grandes formas he hablado de lo que tiene que dominar el director de banda, de orquesta, en cuanto a su orgánico que tiene enfrente. Ahora, viene la otra problemática. ¿Por qué la instrumentación y orquestación? Y les comentaba que ese es el trabajo del director. Porque ahora resulta que, lo sabemos, toda América Latina no tenemos obras. No nos llega suficiente repertorio. No nos llega el material que requiriéramos nosotros o nuestra música, la de nuestro país, tampoco está instrumentada, está hecha para piano y nos dicen, oye, yo quiero que suene esto. Y nosotros como directores son los que tenemos, el primer trabajo es el nuestro. Si tenemos la fortuna de tener un instrumentador o un orquestador, un compositor que haga este trabajo, es maravilloso. Pero muchas veces el que nos ponen o el que está contratado como instrumentador, aunque sea un compositor, tiene un problema. ¿Cuál es el problema? De que no conoce cuáles son los límites, porque en la actualidad la computadora escribe todo. No conoce dónde son los límites sonoros o dónde suena mejor ese instrumento. Entonces nosotros tenemos que conocer forzosamente la instrumentación para decirle, mira, lo que escribiste no está mal, solamente está fuera de registro. Esto debería de sonar aquí y esto suena aquí. No inviertas. Mientras en una orquesta de cuerdas, muchas veces en las orquestas tenemos violín primero, muchas veces aquí dejan a la viola y aquí va el violín segundo. Hay unos que dejan violín primero, violín segundo, viola, en ese orden, como están sentados, violín primero, violín segundo, viola, violonchelo, contrabajo o contrabajo doblándose con el violonchelo. Pero muchas veces dejan violín primero, viola, violín segundo abajo de la viola. Eso es otro recurso que se llega a utilizar para la instrumentación para este tipo de grupos. Lo tenemos que conocer nosotros, tenemos que escribir nosotros. Igualmente nos pasa con la banda, nos llegan y nos dicen, a ver, aquí está una obra para piano, pero quiero que suene para banda. Y llega uno y decimos, espérame tantito, yo esto no lo conozco, yo dirijo, pero esta otra parte yo no la conozco porque yo dirijo. Y por lo regular, es nuestro trabajo. Déjenme comentarles que en varios directores de las orquestas, de las bandas sinfónicas en España, tienen muchos trabajos específicos. Te contratan como director de su banda, cualquier comunidad, te dicen, bueno, estás contratado, ya pasaste el examen, eres muy bueno, perfecto. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuáles son tus obligaciones? Ah, pues tus obligaciones son dirigir la banda en conciertos. Perdón, su micrófono. Esto es poner obras que tenemos que dar. Cualquier banda en España, además
tienes que participar en las procesiones del Santo del Pueblo, ¿sí? Y tienes que dirigir esas procesiones. Además, eres el director de la escuela que pertenece a nuestra banda. Además, te toca hacer instrumentaciones para nuestra banda. Esa es parte de las responsabilidades de ese director. Entonces se vuelve algo muy grande. O sea, esto es algo que nosotros tenemos que entender, que también nosotros tenemos que tener muy claro lo tenemos que tener nosotros. Que nosotros como directores tenemos que tener una preparación muy completa. Recuerden que el director de orquesta en muchas comunidades solamente es el director de la orquesta. Y muchas veces le llegan más fácil las instrumentaciones para orquesta que para banda. Pero a nosotros como directores de banda nos dicen, ¿sabes qué? Esta obra, compónla. Y nos toca orquesta de niños o banda de niños. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que instrumentar las obras para estos niños. Y tenemos que conocer el recurso. A ver, ¿dónde suena mejor el niño? ¿Dónde toca mejor este niño? Necesito que suene la obra lo mejor posible, pero tengo que facilitarla. ¿Qué le quito? ¿Qué le pongo? Ahí viene la labor del director. Pero entonces se vuelve un orquestador, instrumentador, porque tiene que saber perfectamente bien qué puede hacer ese instrumento, qué puede hacer ese instrumentista con su instrumento para que la obra suene. ¿Qué puedo hacer? La obra es para orquesta, la tengo que pasar para banda. Y le digo, bueno, la transcribo igual, ¿qué problema hay? Me ha tocado, lamentablemente, me ha tocado muchas ocasiones en que en algunos directores de algunas bandas llegan y le dicen al instrumentista, a la banda, le dicen, aquí está la obra, tienes que tocar esto. Y le entregan la obra de orquesta. Le dicen, tú eres músico, toca lo que está ahí. Tú puedes tocar la parte de violín, no hay problema. Mientras en la orquesta los violines son el grupo más grande, en la banda el grupo más grande son los clarinetes. Entonces te doy violín primero y violín segundo. Y ya lo tengo solucionado. Eso significa que no conocen ni siquiera de qué está hablando, que no es una orquesta, que es una banda, que no se le puede dar esas obras. Y es en serio que muchos de nosotros lo llegamos a hacer, lamentablemente, desconociendo que cada grupo es un grupo que tiene sus propias características, que no es lo mismo estar tocando acá que estar pegándole con la lengua a una caña, que esto se cansa, que el instrumentista de aliento tiene que respirar, que si bien es cierto, la cuerda también tiene que respirar, pero no es la misma forma de respiración. No es lo mismo que la lengua esté golpeando, esté percutiendo una caña, que esté dando ataques, a que esté uno haciéndolo con la muñeca arriba de unas cuerdas. Hay una diferencia enorme. Entonces, ese director no conoce lo orgánico, no conoce lo que significa ser director de una banda sinfónica. Y perdón, pero sí conozco, tengo amigos que hacen eso y digo, ¿sabes qué? Por favor, ¿por qué no lo arreglas? Haz tú el arreglo. Porque el músico de ese clarinetista no puede tocar el violín directo. Sí, puede leer las notas y puede transportar. Claro que va a transportar porque sabe hacerlo. Primero, no abuses de él. Segundo, lo que está escrito, no toda es escritura para clarinete. No toda es escritura, si le doy la viola al sax alto, es para saxofón alto. La tesitura muchas veces no alcanza. ¿Qué hago si no alcanzo? Entonces, le estoy metiendo en un predicamento. Y va a sonar lo que pueda sonar. Y no va a estar las cosas. Por eso es saberlo trabajar y darme el tiempo, yo como director, para conocer todas las situaciones, desde la instrumentación, desde mi grupo en vivo, que sepa yo qué es lo que puede hacer para que yo pueda escribirlo. Y que yo sepa que no es la misma escritura que tiene un piano, la que le voy a poner a una banda, a la que le voy a poner a una orquesta. Ambos se escriben en formas diferentes. No es la misma escritura. Va a ser una escritura para banda, va a ser una escritura para orquesta, aunque sea la misma obra de piano que voy a pasar para banda, que voy a pasar para orquesta. Sí es cierto, con los niños tenemos que conocer ellos, eso es indudable, pero también yo tengo que saber
qué notas le puedo quitar, qué ritmos puedo modificarlos para que la obra suene prácticamente lo que está, aunque no sea la misma rítmica. ¿Cómo facilito algo para que a ellos se les haga más fácil o más complejo? Si tengo un grupo orquestal que puede responder más fácil, bueno, pues le pongo prácticamente lo que está, pero desde el punto de vista de si toca el violín, el clarinete toca algo parecido al violín, el clarinetista puede tocar lo mismo que el violín. No puede ser lo mismo. Son escrituras totalmente diferentes. Son símbolos que tiene uno y que tiene el otro que no son iguales. Eso es lo que nos causa muchos problemas y que tenemos que nosotros conocer como directores esa parte. Aquí me pregunta, ¿un instrumentista, arreglista, puede ser director? Sí y no. Sí, si tiene estudios de dirección. No, si no tiene los estudios de dirección. Recuerden, no basta con pasarme 25 años en mi grupo para que yo ya sea el director. No. Si tengo la fortuna de que me dieron un grupo orquestal, tengo que preocuparme por estudiar muchísimo para que ese grupo diga, mira, sí sabe, sí estudió, está haciendo su tarea. Y está haciendo su tarea en buena forma para que me facilite las cosas. Ahí viene la problemática. Nosotros como directores tenemos que ser buenos instrumentadores. Tenemos que conocer la problemática que sucede con los instrumentos. ¿Sí? Muchas veces me ha tocado también con gente que dice, no, a la antigüita. Tiene que tocar su instrumento como solista, tiene que ser un gran solista. Pues no. Es como si yo le dijera, Berlioz tenía que haber tocado en forma increíble, fue un gran director. Tocaba mandolina, un poco, y nada más. Y era un gran director, un gran compositor. Hay un libro que deja él junto con Wagner, por ahí en los libros de instrumentación aparecen, y que habla del director de orquesta. Entonces, no, hay que conocer esa parte. Claro, era un gran músico, sabía contrapunto, armonía, análisis perfectamente bien, y sabía lo que estaba pidiéndole al músico instrumentista. Entonces, no confundir una parte con la otra, ¿sí? Ha habido grandes ejemplos de grandes músicos. Les voy a hablar de uno, Vengerov, un gran violinista. A mí me encanta ese señor como toca, maravilloso. Ya volvió otra vez al violín, pero un tiempo se volvió director de orquesta. Y nadie lo conoce como director. Todo el mundo lo conocemos como instrumentista, como gran violín solista, gran ejecutante del violín. Tenemos otros ejemplos de grandes músicos que los ve uno hacer obras y dice uno, y no, si yo lo hubiera hecho mejor. Y no porque no sea un buen músico. Cada músico tiene ciertas características, dense cuenta. No es lo mismo ser un músico de atril, ser segundos, violines, que ser el concertino, que ser el que va a llevar la responsabilidad. No cualquiera aguanta esa presión. Por ejemplo, Barenboim es un gran pianista. Esta es una de las cuestiones. Vamos a hablar de un gran compositor, un gran músico, pianista, Barenboim, perdón, que él es, a mi gusto, nosotros podemos ver a Barenboim y no tiene una técnica depurada, pero saca unas obras en una forma increíble. Es un gran músico, conoce lo que busca, sabe lo que está deseando y aquí lo tiene y lo voltea allá, lo hace llegar. Son esas excepciones que podemos encontrar, pero no siempre se dan. No siempre se dan entre cantantes, entre ejecutantes de instrumentos, no todos pueden llegar a ser directores. Hay que tener ciertas características que tenemos que cubrir. Hay que saber que el director también es un instrumentista, solamente que tu instrumento está vivo, tu instrumento siente, y eso lo tenemos que entender también nosotros. Un compositor puede llegar a ser director de orquesta, claro, hay muchos ejemplos de grandes directores. Les voy a poner un ejemplo, Mahler, un gran director de orquesta, pero no dirigía sus obras. Él no es el mejor ejecutante de sus obras.
Había otros directores, Bruno Walter, por ejemplo, uno de los grandes directores de la obra de Mahler, ¿sí? Pero no Mahler como director de sus propias obras. Claro, estamos hablando, si hablamos de grandes genios de la música, como puede ser Barenboim, como puede ser Leonard Bernstein, estamos hablando de esas grandes excepciones. Pero podemos hablar, por ejemplo, de Claudio Abbado, que nunca fue compositor, pero un gran director, increíble, increíble director, ¿sí? Una figura emblemática de la dirección, ¿sí? O sea, hay excepciones en cada parte. Podemos encontrar a un director que digas, esto no tiene conocimientos, no está preparado, ese no puede ser director, entonces no es director, ¿sí? No, recuerden que nos exigen, el músico nos exige, el músico quiere nutrirse con lo que nosotros le damos. Es un intercambio, nutrirnos del músico con sus ideas, porque también tiene que tener ideas como nosotros llevamos a la práctica las cosas, ¿no? Carlos Kleiber, claro, un gran director de orquesta, él le tocó la fortuna de ser heredero por parte de su padre de una gran tradición, aunque su papá no quería que fuera director de orquesta, pero él llegó a tener un desarrollo increíble, además de que Carlos Kleiber era un caballero en la dirección de orquesta. Era exigente hasta decir basta, pero hay varias anécdotas de él. En ese momento, vuelvo a decir, era un caballero. Cuando encontraba algún problema con algún instrumentista, escribía telegramas y se los enviaba a sus músicos. Les llegaba un telegrama, maestro, tiene que cuidar tal y tales compases, tal pasaje no funcionó. Eso hay anécdotas de él, de Carlos Kleiber. Plácido Domingo, un gran tenor, un gran cantante, un desarrollo de un músico vivo, que todavía está vivo, que todavía está en activo, pero podemos encontrar, está en YouTube, y no porque yo lo diga, es un cantante que todo el mundo hemos conocido, pero a veces hace unas obras infames. Ojo, todos tenemos que saber criticar, tenemos que saber cuál es el límite de la crítica, tenemos que saber que hay un límite donde la crítica se vuelve ofensiva. No rebasemos esa parte, tenemos que entender nosotros que podemos criticar y de ahí nos nutrimos nosotros. Si nosotros ponemos videos es para verlos y decir, esto me funciona, lo agarro, lo tomo y lo vuelvo mío. Lo tengo que practicar para que se vuelva mío. No debe de parecer de Bernstein, no debe de parecer de Karajan, ni de Claudio Abbado, ni de nadie, sino es mío. Lo vuelvo adentro de mi repertorio. Es como un instrumentista agarra el violín y dice, yo quiero tocar como fulanito, agarré de él, agarré de él, agarré de ella, agarré de ella, y ahora sí suena diferente. Sí, claro, porque estoy poniendo mi personalidad. Lo vuelvo adentro de mis posibilidades. Aquí ponen, por ejemplo, Andrés Rieu. Él es un gran difusor de la música, desde mi punto de vista. Alguien puede estar en desacuerdo conmigo, pero yo creo que es un gran difusor de la música. Así como Karajan lo podemos criticar, en muchos sentidos podemos ser críticos, pero tenemos que estar agradecidos con Karajan. ¿Por qué con Karajan? No por lo que hizo con Berlín, sino porque él popularizó la música de concierto. En las casas querían ver la música que hacía Karajan, cómo lo hacía Karajan. Las casas grabadoras, sobre todo Deutsche Grammophon, sacó dividendos de que la música de concierto se escuchara en las casas y se vendieran discos y compraran discos, que nuestro quehacer se volviera más popular. Eso se lo debemos a Karajan indudablemente. ¿Sí? Podemos estar en desacuerdo con él en cómo le hacía las cosas, en cualquier otra cosa. Y así como Andrés Rieu ahora hace unas versiones que podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, ¿no? Pero está popularizando la música. Muchas veces nosotros como músicos decimos, es que yo no, perdón por la palabra, ojalá y nadie se ofenda, no voy a prostituir el arte. No se debe de prostituir el arte. Perdón, ¿y de qué vamos a comer? Tenemos que cobrar, tenemos que comer de algo, porque de ahí es lo que nosotros vivimos. Hacemos lo que nos gusta y nos pagan por hacer lo que nos gusta, pero no significa que no tenemos que cobrar. Imagínense ustedes son astronautas, quieren ser astronautas, quieren vivir de ser astronautas, le dicen sí, pero no te voy a pagar, no vas a ganar nada.
Te voy a mandar a la luna, pero no vas a ganar nada. Es lo mismo, nosotros somos músicos, tenemos que comer, somos artistas, entendemos un lenguaje especial. Entonces, tenemos que vivir de esto. No es prostitución del arte. La prostitución del arte se va a otro punto, que es tema de otra plática. Osawa, eh, es un caso, como lo han puesto, de Alzheimer en su cumpleaños, por ahí Sudimeta lo llevó al podio. Es un caso increíble, Osawa. Yo creo que tiene unas versiones increíbles, un gran director que nos puede o no gustar. A mí en lo particular, todos los directores, grandes directores, todos son grandes directores para mí cuando han mostrado esa sapiencia de ser director, que han hecho por este arte y nos obligan a trabajar más a nosotros. De ellos aprendemos algo. Y si es un director que no es tan bueno, aprendemos también a cómo no hacer las cosas. También eso lo tenemos que aprender. Este no me gusta, pero lo veo y digo, ¿por qué no me gusta? Osawa ha hecho cosas maravillosas. Por ahí hay una versión de Gershwin con los alientos, los vientos de la Filarmónica de Berlín y un trío de jazz. El pianista es ciego. Es increíble la versión que hacen, es maravillosa. Esto, el estilo de un director, sí, Osawa lógicamente es muy particular la forma en que hace las cosas, pero vamos, son músicos que han conocido toda esta parte, que hay que ir creciendo desde abajo. Tenemos que ir conociendo todo nuestro orgánico, tenemos que entenderlo nosotros. Tenemos la posibilidad de crecer. Ojo, muchas veces nosotros, es algo que me encuentro y que se lo dije en la primera plática, muchas veces nosotros nos decimos, no te presto esto porque esto es mío y yo no quiero darte nada. El arte nos exige que demos todo, que entreguemos todo. Pero para entregar ese todo, tengo que estar preparado para entregar ese todo. Es la única forma en que podemos llegar a ese punto. No podemos hacer arte si no tenemos las estructuras bien claras de lo que es nuestro arte. Ese arte que exige que el instrumentista, director, porque es eso lo que tenemos, un instrumento vivo, que tenemos que conocerlo. Así como el violinista, como el flautista, como el pianista, tienen que conocer la historia de su instrumento, la evolución de su instrumento, las problemáticas de su instrumento. ¿Por qué no tengo que poner a mi instrumento a esta temperatura, a estas circunstancias? Yo tengo que conocer mi instrumento que siente y que vive, y que va a sentir las cosas y que me las va a expresar. Tengo que conocer eso. Eso es el conocimiento de nuestro instrumento. Somos instrumentistas, porque yo, en mi caso, yo muchas veces les digo, me tocó ir a hacer música, me tocó ir a tocar música. ¿Y tú eres director? Sí, pero yo estoy tocando con ellos, porque somos parte de un grupo, somos parte de un equipo. Sin ellos no funciona, sin mí ellos no funcionan. Si yo me equivoco, ellos se equivocan. Todos cometemos errores, hay que reconocer eso. Todos somos seres humanos. Y así como se puede equivocar, el de hasta arriba, el de abajo también se equivoca. Si Muti lo ha dicho, el director de orquesta tiene que estar preparado, tiene que ser un músico completo, hecho bajo unas estructuras de ser director. No cualquiera puede ser director. No porque toque su instrumento excelente, ya es director. El director de orquesta es un músico especializado en pararse frente a la orquesta y además tiene otras cuestiones, que son lo que vamos a hablar la próxima clase, la próxima charla, que para mí, a mí me encanta hablar, me encanta platicar sobre estas cuestiones, porque, dicho sea de paso, tengo 38 años de ser músico, ya estoy viejo. Viejo en el sentido de que esto ya camina en una forma diferente, de repente ya empezamos a hacer las cosas con un poco más de conciencia un poco más de 50 años que ya tengo metido adentro de esto y la música está aquí sonando y a veces hacemos una cosa, hacemos otra cosa, cómo nutrimos esto, cómo pensamos las cosas. Yo creo que es parte de todos nosotros ser buenos músicos, músicos directores, completos, artistas completos, que logremos que nuestros grupos entiendan eso, que también son artistas. No es músico ejecutante nada más, es un maestro que está dedicando su vida a hacer música,
así como el director tiene que dedicarle todo ese tiempo y respeto a esta profesión, a ser director de banda, director de orquesta, director en todo el sentido de la palabra, un artista. Pues maestros, quiero darles las gracias por haber estado en esta charla. Al igual como la vez pasada, voy a buscar la forma de subirlo lo más rápido posible. Como les comentaba, voy a subir algunos otros materiales para que tengan ustedes, algunos de instrumentación, otros van a decir orquestación, instrumentación, algunos específicamente para banda. Hay de Henry Mancini, hay de todos, ustedes pueden, de Berlioz, de Rimsky-Korsakov, de Adler, de tantos músicos que han dedicado a hacer esto, de Ebenezer Prout, que es un libro maravilloso igualmente, pero siempre comentarles que podamos llegar a hacer música. Y bueno, a la par de lo que les comenté la vez pasada, que les dejaba un ejercicio, ¿sí se acuerdan? Que era hacer el 4 contra 3. Igualmente es el hacer el 2 contra 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Esto no nos va a hacer directores, pero nos va a dar independencia. El estar haciendo esto y que ustedes puedan hacer todas las actividades que ustedes quieran, pero que nuestros dedos estén caminando, nuestras manos estén caminando para entendernos. Entendernos nos va a dar una independencia de manos, que es lo que estamos buscando, independencia de manos. Este es un quehacer de ejercicios. También tenemos que hacer muchos ejercicios. Entonces tenemos 4 contra 3, 2 contra 3, pero aquí viene el trabajo. Ahora les voy a recomendar que hagan un compás de 4 y esta mano va subiendo lentamente hasta llegar acá y bajamos poco a poco, que no se vaya así, sino que vaya muy natural, que nosotros podamos estar platicando con quien sea, con su pareja, con amigos, que digan, mira, estás medio loco, sí, estoy medio loco, pero tengo que hacer este ejercicio que nos va a ayudar muchísimo a la independencia de manos, que nos va a ayudar a que nuestra cabeza esté pensando en algo, una oreja esté escuchando algo, la otra oreja esté escuchando algo, esta mano va en una forma, esta mano va en otra forma, porque nos va a ayudar a la práctica del director de orquesta, director de banda. Pues bueno, ojalá y puedan encender sus micrófonos, ojalá nos ayude Omar igualmente, agradecerle nuevamente a Omar Jaimes esta amabilidad de prestarnos el Zoom, que nos ayuda mucho a que podamos estar aquí reunidos todos nosotros. Y de verdad, muchos saludos Latinoamérica, estemos cuidándonos y realmente en lo que yo pueda mandarles materiales, algunas cosas se las voy a hacer llegar un poco más rápido, otras cosas de repente, créanme, o que de repente tengo que estar trabajando en otras actividades, me toca hacer también conciertos, porque de esto vivimos, pero créanmelo, estoy muy a gusto de estar platicando con ustedes. Ojalá y les sirvan estas charlas de algo para que ustedes puedan ir interiorizando de lo que necesita ser director de orquesta. Como les he comentado muchas veces, hay que estudiar mucho. Estas charlas son previos a un curso que pretendo organizar. Estoy buscando las instituciones que me puedan ayudar. Ya tengo por ahí ya la propuesta de una institución que posiblemente sea una o otra o dos más para que nos den un reconocimiento, que tenga esa validez adentro de las instituciones donde luego trabajamos y que tengan ese peso, si no, no tiene ningún sentido. Hay que recordar que eso muchas veces nos lo piden en nuestras instituciones. Será un curso, ya lo tengo estructurado, que serán por 3 meses. Cada curso lleva como módulos que llevarán varias de esto, de lo que estamos hablando, de eso se trata. No va a ser un curso que sea demasiado ostentoso en el sentido de caro, porque dinero es lo que no tenemos, pero sí tengo que cobrar porque también tengo que pagar algunas cosillas que tienen que funcionar adentro de esto, pero créanmelo que yo estaré encantado de poder trabajar con ustedes, de poder seguir haciendo las cosas de una forma más práctica en este cursillo, que pretendo hacer, vuelvo a insistirlo, va a ser por 4 módulos seguramente, va a ser semipresencial o todo en línea, de acuerdo a cómo podamos hacerlo, y les agradecería que prendieran sus micrófonos y se despidan diciendo chao, adiós,
y del país que sean ustedes, de El Salvador, de Guatemala, de Chile, tenemos varias partes. Les agradezco, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Saludos de México. Tijuana, Baja California, México. Saludos desde Rebelde. Saludos de México. Saludos desde Mérida, Yucatán. Saludos desde Caracas, Venezuela. Saludos desde España. España. Saludos de la Ciudad de México. Gracias, maestro. Saludos desde México. Saludos desde la Blanca, Mérida, Yucatán. Salvador, fabuloso. Tepec, Estado de México. A ver, Saludos a todos desde Guatemala. Guatemala, fabuloso. Va a salir mejor. Bueno, ¿cómo saludo? Dime, no seas. Te están escuchando, ¿eh? Saludos desde Tlayacapan, Morelos, México. Fabuloso. Saludos desde Tutepec, Estado de México. Saludos desde Tlaxcala, México. Argentina. Argentina, saludos hasta Argentina. Maravilloso lugar. Me ha tocado estar en Buenos Aires dando un cursillo en la Universidad Nacional de las Artes. En una masterclass ahí. Desde La Paz, Bolivia, saludos, maestro. Saludos desde Ecuador, maestro. Saludos, Ecuador. Saludos desde Malambo, Colombia, maestro. Colombia, saludos. Guadalajara, Estado de México, maestro. Estado de México, saludos. Eso lo veo bien tapado ese. Saludos de Venezuela, maestro. Saludos, igualmente. Saludos de Nesa. Saludos de Nesa. Saludos, Vanessa. Tócale. Desde Cuautitlán Izcalli, maestro. Saludos. Desde Mérida, Yucatán. Argentina. Saludos a Yucatán, saludos a Argentina. Saludos de la Ciudad de México. Saludos. Saludos, maestro. Saludos. Buenas noches. Saludos desde Guatemala. Saludos a Guatemala. Saludos desde la Patagonia, Argentina. Muchas gracias. Saludos hasta la Patagonia. Un saludo muy cordial desde Quito, Ecuador. Muchísimas gracias por sus conocimientos. Saludos a Ecuador. A Quito. La Paz, Bolivia, maestro, saludos. ¿Dónde? La Paz, Bolivia. Bolivia, La Bolivia. Paz. Saludos. Saludos, maestro. Saludos desde Monterrey, maestro. Gracias. Saludos a la Sultana del Norte. Saludos a todos lados. Buenas noches. Que se encuentren muy bien. Buenas noches, maestro. Hasta luego, maestro. Tlaxcala, como siempre. Saludos a toda Latinoamérica, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, que de repente también se han unido, Puerto Rico, a España, que están con nosotros. Muchos saludos, que se encuentren muy bien. Buenas